Buenas tardes, doctor Del Río. Me da mucho gusto saludarlo. Sé, y así lo ha establecido usted, que no puede hablar de ningún hecho procesal. Perdón. Pero queríamos hablar de este tema de las amenazas. Daniel, un saludo cordial para usted y para todos sus televidentes. Un hecho muy triste, la verdad. Nunca me había ocurrido en el ejercicio profesional y creo que es un evento bastante sui generis. Creo que en América Latina, que dentro de una audiencia donde se están estableciendo particularidades enfrentando una solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía, el testigo o el declarante al cual yo estoy viéndole la intervención por video, resulte escribiéndole al abogado que está presentando o que está haciendo la presentación. Un tema muy sorpresivo y para mí alarmante, y que era necesario poner de presente a la señora juez. Estoy en realidad muy conmovido con el tema. Y pues yo no puedo detener las audiencias, yo tengo que seguir adelante, pues es mi compromiso con la representación de víctimas y además es lo que me parece que hay que hacer. ¿Estás en mute, señor? Perdón, esto tiene un contexto. Usted hace algunas 2 semanas tal vez había recibido unas amenazas por texto en donde lo insultaban y le decía que se callara. El miércoles de la semana pasada usted debía empezar su intervención y el martes recibió una nueva amenaza diciendo que no lo querían ver en pantalla, razón por la cual la señora jueza decidió posponer esas audiencias para el lunes, pues por el motivo de sus amenazas y por seguridad. ¿Usted cree que estos mensajes de WhatsApp que llegaron hoy tienen características similares a los que había recibido amenazantes en los días anteriores? Sí, cada vez me queda menos dudas, Daniel, que estas amenazas tienen una relación directa con este ejercicio de representación de víctimas, porque coinciden en el tiempo, coinciden en las formas, coinciden en la advertencia del día de las amenazas, y pues qué mayor prueba que estando esta representación de víctimas en su intervención, llega un mensaje por parte de una persona que aparece debajo del número como Carlos López, y que después se evidencia que según otras personas, incluso usted mismo puso hace muy poco un trino de que ese número coincide con uno que usted tiene guardado de ese testigo, pues no me queda otra alternativa que creer que tienen una relación directa con el tema. Por esa razón yo se lo advertí, porque decía la juez en algún momento, con toda la razón, que pues había que poner eso en conocimiento de las autoridades. Eso ya se hizo y se ha hecho. Sin embargo, como estábamos en la mitad del trámite procesal, para mí era absolutamente perentorio hacerlo ahí mismo, en el trámite procesal, en vivo y en directo, mientras esto ocurría. Yo no podía dejar pasar por alto este tema que para mí es absolutamente vital, porque es que es la vida de este representante de víctimas. Mi esposa ya no está conmigo, mi esposa tuve que sacarla del país por estos hechos, y pues evidentemente yo seguiré al interior de estas audiencias. Mañana es la finalización, pero todo lo que he advertido últimamente hoy se materializa nuevamente en esta diligencia. Doctor Del Río, si usted me lo permite, quiero leer algunas de esas amenazas de semanas anteriores. Perdóneme el lenguaje descomedido que usan contra usted. Lo hacemos básicamente para mostrar esto como una denuncia, no por de ninguna manera podamos compartir lo que dice esta persona. Dice: abogadito de medio pelo, HP de puta, siga defendiendo a mamertos, que iremos por usted. Estamos del lado de las fuerzas militares y rescataremos de usted y todo este gobierno comunista Colombia, libre de mamertos y muerte a comunistas. Y aparece enviado aparentemente por las autodefensas gaitanistas de Colombia, que digamos que es uno de los nombres que usa el Clan del Golfo.
¿Usted cree que esto realmente provenga de ese grupo paramilitar o ese grupo, pues, de esa organización criminal? Daniel, yo tengo muchos enemigos, se conoce muchos de los procesos y de las intervenciones de donde yo aparezco. Sin embargo, esa misma noche, de ese día, creo que es el 6 de febrero, esa primera amenaza, ese mismo día, el Clan del Golfo sacó un comunicado en horas de la noche advirtiendo que ellos no tenían ninguna relación con esa amenaza y que esa amenaza no provenía de ellos, que ellos tenían en este momento un interés legítimo de llegar a unos acuerdos con el gobierno nacional y no tenían ningún interés en estar amenazando personas. Y fíjese que ese documento tiene una curiosidad porque esa amenaza está acompañada de un archivo y en ese archivo hay una lista de personas que son amenazadas. Y de todas esas listas, Daniel, son solamente congresistas. De hecho, la amenaza trae implícita la particularidad de decirles a los congresistas que dejen la función congresional y salgan del país. Y me incluyen a mí de último en esa lista. Por eso me parece muy curioso. Yo no creo hoy que esa amenaza específica haya sido del Clan del Golfo ni de las autodefensas gaitanistas, que también, o con quien también tengo evidentemente unas enemistades, porque en público y en privado he advertido que son evidentemente unos criminales. Doctor del Río, esa primera serie de mensajes de WhatsApp que recibió hoy usted en plena audiencia, que venían de Caliche, fue borrada unos segundos después. O sea, usted no... Y usted no tiene... cuando yo estoy, perdón que lo interrumpa, Daniel, cuando yo estoy haciendo la exposición, yo me conecto a través de mi celular, pero tengo el computador abierto siguiéndole el hilo a la intervención. Entonces, mi asistente técnica está poniendo y veo que empiezan y llegan en línea 6 mensajes, pero yo no alcanzo a leerlos. Cuando yo voy a leerlos, están todos borrados. Y lo que me causa curiosidad es que yo acababa de decir que Caliche era un delincuente y un criminal, cosa que estoy absolutamente convencido que lo es. Y entonces, en ese momento, veo debajo del número al que me llegó, dice Carlos López. Y es cuando evidentemente tengo que interrumpir el procedimiento y mi intervención para advertir lo que está pasando. Y como hice esta advertencia y puse en evidencia lo que estaba pasando, además tenía que poner el número del cual me estaban marcando. Yo no sabía que ese número era en realidad de Caliche, pero era absolutamente perentorio. Y luego, cuando yo advierto eso, inmediatamente llega el otro mensaje, el de no quise enviarle una amenaza porque sabía pues que lo había puesto en evidencia y seguramente lo iba a hacer, no había otra posibilidad que no intervenir inmediatamente. Yo no voy a permitir que a mí me asesinen, Daniel. Yo no voy a permitir que me amenacen, que jueguen conmigo, si son el Clan del Golfo, si no son, si es casualidad que solamente haya sido el día de hoy, no me importa. De lo que yo estoy convencido es que sí tienen una relación con este expediente, tienen una relación con lo que hemos denunciado y evidentemente yo no voy a permitir que a mí me hagan un ataque ni sicarial ni de ningún tipo. Por eso decidí quedarme en el país, Daniel, con los riesgos que eso representa. Tuve que salir de mi espacio natural, de mi casa, estoy en un lugar completamente diferente, alejado de mi familia, en una situación, la verdad, bastante dolorosa desde el punto de vista humano. No hay nada más doloroso que el desarraigo, pero si pretendían los que amenazaban que yo iba a salir del país e iba a suspender mis intervenciones, esta o cualquier otra, pues no lo van a lograr. A mí solamente me interesa, en realidad, la protección de mi esposa, la protección de mi familia, de mi madre, de mi hermano, y lo demás lo enfrentaré con toda la rigurosidad. Doctor del Río, si usted no alcanzó a leer el contenido de los textos que le envió Carlos Eduardo López de los iniciales, ¿por qué las califica como amenazas? Pues porque son intimidación, es decir, ¿por qué borrar
unos escritos. ¿Qué tendría que decirme a mí Carlos López? Mi número personal es personal, Daniel, es decir, cómo tiene acceso, y entre otras cosas me llama poderosamente la atención que tenga acceso a mi número personal. Yo no necesito haber leído, seguramente lo que me envió fue agresivo, porque si no, no lo hubiera borrado. Si quisiera hablar conmigo, pues simplemente me escribe o me pregunta cualquier cosa o me ubica a través de los teléfonos públicos de contacto de mi oficina. Es decir, no tendría por qué escribirme y mucho menos borrarlo. Y al verse evidenciado, decir que no, que él no me ha escrito amenazas. No sé lo que escribió. La única realidad es que es para mí, una intimidación, un acceso a mi número personal al interior de una audiencia. Seguramente no me estaba saludando, Daniel. Sí, usted comentaba en la audiencia, doctor del Río, que usted hace poco cambió ese número, o sea que no son muchas las personas que conocen ese número telefónico. ¿Cómo puede dar con él una persona como Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche? No tengo la menor idea, Daniel. Esa es una gran pregunta y seguramente averiguaremos qué pasó con eso. No tengo la menor idea cómo puede acceder a ese número. Ese es un número que yo tengo en realidad hace muy poco y que pocas personas conocen, pocas personas de confianza, amigos, en fin. No entendería cómo lo obtiene y pues evidentemente es un tema de alarma muy, muy grave. Yo he puesto denuncias ante las autoridades, a mí me protege la Unidad Nacional de Protección. Yo mañana tengo una cita con la directora de la DIJÍN. En fin, no sabe uno hoy qué hacer ni qué pensar, pero la única realidad es que no voy a permitir que me ataque. Bueno, doctor del Río, su intervención debía haber terminado hoy, pero curiosamente el fiscal Cárdenas pidió inicialmente que se aplazara a las 10:30 de la mañana, después a las 10:30 dijo que a las 2 de la tarde, después a mediodía llegó una comunicación diciendo que no podía en todo el día y además hizo lo que había hecho ayer también, que era mandar a su fiscal de apoyo a la audiencia. ¿Usted cómo interpreta esa digamos, actitud de la fiscalía y cómo afecta esto los tiempos del proceso? Pues Daniel, usted ha sido testigo de que este es un proceso muy, muy extraño, donde ocurren cosas, la verdad, muy curiosas. El fiscal del caso advierte que tenía simultáneamente una diligencia sobre los funcionarios, prima la presunción de buena fe. Entonces, pues nada, yo lo único que le pedía a la juez es que el tiempo en el cual yo no había invertido o que se había cortado a través de esa interrupción se pudiera retomar el día de mañana. Mañana entonces ya acudiré a la parte final de mi intervención, que pues evidentemente espero que no sea ni atropellada ni que tengamos eventualidades adicionales de las que hemos tenido. Doctor del Río, hemos cumplido con la condición que usted había puesto, que era que no se trataran temas internos del proceso por la advertencia que hizo la señora jueza, que usted está empeñado en cumplir rigurosamente. Yo le agradezco que nos haya dado estas declaraciones y creo que son muy importantes para las personas que han seguido estas audiencias, que son miles. Yo he encontrado un interés sorprendente en esto, que además en algún momento pues no es entretenido porque hay partes que no son testimoniales y sino corresponden a la dogmática del derecho, a la teoría del caso, que son apasionantes para los que hemos sido estudiantes, pero no necesariamente para el gran público. Pero le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros para cerrar esta transmisión de hoy. Pues Daniel, para mí siempre es un gusto acompañarlo. Sé que hay mucha gente que sigue las audiencias, que se apasiona y en realidad yo creo que es una alarma no solamente en Colombia, sino en América Latina, en el mundo, que en la mitad de una audiencia donde estamos intentando como representantes de víctimas establecer la verdad procesal, ocurran estas situaciones. Yo creo que esto es más allá de las posiciones, más allá de los colores, más allá de las
visiones personales que cada uno tenga. Esto es un atentado contra la profesión y sobre todo contra la dignidad de una persona que lo que trata, Daniel, es trabajar con dignidad y con el corazón. Yo no busco aquí nada diferente, sino que se pueda hacer justicia, pero respetando la humanidad. Es decir, yo no quiero ser un redentor. Yo no quiero ponerle el pecho a las balas ni a los ataques. La situación evidentemente es muy riesgosa. No pensaba, por ejemplo, que mis posiciones personales terminaran afectando a mi esposa, que lastimosamente no puede decidir sobre mis propias decisiones, sobre mis enfrentamientos, sobre mis enemistades, pero que la afectan sin lugar a dudas, y a mí me afecta estar en esta situación. No cederé un ápice en mi voluntad de seguir trabajando, porque esto es lo único que sé en la vida. Algo diferente me acabaría internamente, y esta es mi gran pasión y lo seguiré haciendo, espero, por el resto de la vida. Hemos visto 3 intervenciones del expresidente Álvaro Uribe imputado en este proceso, muy exaltados con usted. Vamos a ver, doctor del Río, cómo sigue portándose cada una de las partes en este proceso, que es realmente muy apasionante y en donde probablemente tendremos en unos días toda la atención del país puesta sobre la decisión de la señora jueza. Así será, Daniel. Un saludo especial y un saludo también muy especial a todos los televidentes que soportan estas disyuntivas y estos eventos a veces tan complejos, dramáticos y complicados, pero ahí están siempre pendientes de la situación. Un saludo fraterno para todos y todas. Bueno, mañana nos vemos desde las 9 de la mañana con la última intervención del doctor Miguel Ángel del Río, abogado representante de la víctima de Yanira Gómez, en unas audiencias que en la tarde tendrán como protagonista al procurador Ezequiel Sánchez, quien llevará la voz del Ministerio Público por 1 día y medio, y luego tendremos la intervención de los abogados del expresidente Uribe. Muchas gracias, nos vemos mañana.